Imagínate, estás en una isla desierta y cientos de seres resbaladizos y serpenteantes se arrastran a tu alrededor. El miedo te consume, tu corazón se acelera. Miras alrededor y ves serpientes. Están por todas partes, incluso en los árboles. Parece una pesadilla, pero no lo es. Este es uno de los lugares más aterradores de nuestro planeta. Y hay muchos más. Hoy te mostraremos los lugares a los que es mejor que nunca vayas. Los 15 lugares más peligrosos del mundo. No olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal para asegurarte de no perderte nuestros videos. A primera vista, parece una isla paradisíaca, con palmeras y un clima soleado. Y probablemente el nombre Atolón Bikini te parezca familiar. Sí, la famosa serie animada de Nickelodeon Bob Esponja se desarrolla en la ciudad submarina ficticia de Fondo de Bikini, que supuestamente se encuentra debajo de Atolón Bikini. Pero en realidad, esta isla tiene una historia muy sombría. The atom bomb is here. It exists. We must look to the future. Up until now, only 3 have been exploded, and none over the water. Fue aquí, en el Atolón Bikini en las Islas Marshall, donde Estados Unidos realizó pruebas de armas nucleares entre 1946 y 1958. Y justo cerca, en el atolón Enewetak, se probó la primera bomba de hidrógeno el 1 de noviembre de 1952. Se eligió Bikini debido a su ubicación remota, su espaciosa laguna y su fácil acceso. A los habitantes se les pidió que se trasladaran a un atolón vecino. Tras consultar con los ancianos, el líder supremo Hiroi de los habitantes de Bikini aceptó la solicitud y 167 residentes indígenas se reubicaron en el atolón de Rongerik. Desafortunadamente, los árboles y las palmeras en su nuevo hogar no eran tan fructíferos. El agua dulce no era suficiente y hubo casos de intoxicación alimentaria, por lo que los indígenas de Atolón Bikini tuvieron que ser reubicados varias veces más. Pero volvamos a las pruebas. La operación de 1946 se llamó Crossroads. En ella participaron decenas de buques de guerra y aviones. Se llevaron 25,000 medidores de radiación y miles de animales de laboratorio al atolón. Se realizaron 2 pruebas, denominadas en código Able y Baker. Durante Able, se lanzó una bomba sobre 73 buques de guerra, y la bomba Baker de 21 kilotones, bautizada como Helena de Bikini, explotó a una profundidad de 27 metros u 88,6 pies. Escucha lo que sucedió en ese momento. 2 millones de toneladas de agua, arena y polvo de coral se elevaron en el aire tras una explosión que literalmente destrozó el fondo del océano. 73 años después, científicos que estudiaron el lugar descubrieron que nunca se había nivelado. Los barcos objetivo y el atolón entero quedaron severamente contaminados con material radiactivo. Sin embargo, en ese momento, pocas personas comprendieron la gravedad de aquella contaminación. Años después, el nivel de radiación del impacto ha disminuido significativamente, pero el problema de la contaminación generada por los barcos hundidos sigue vigente. Durante las pruebas, los barcos estaban completamente equipados para el combate, lo que incluía combustible y municiones a bordo. Como resultado, el combustible que se filtraba del buque insignia de la Armada japonesa, el Nagato, continuó fugándose y extendiéndose a lo largo de kilómetros, agravando el impacto ambiental. En 1954 se realizó la tercera prueba en Bikini, llamada Castle Bravo, en la que se detonó una bomba de hidrógeno sobre el atolón. La explosión fue 1000 veces más potente que la bomba lanzada sobre Hiroshima. Hasta 100 goletas japonesas se vieron expuestas a la radiación y se estropearon 457 toneladas de atún, a 192 kilómetros o 119 millas de Bikini. Los niveles de radiación alcanzaron los 1000 roentgens por hora, siendo que 600 roentgens ya son letales para los humanos. En total,
fue la prueba nuclear más potente de la historia de Estados Unidos. Continuaron durante otros 4 años hasta 1958. Como resultado, Bikini se volvió inhabitable. Tanto el suelo como el agua se contaminaron, y la agricultura y pesca se volvieron imposibles. Más de la mitad de los 167 habitantes indígenas del atolón de Bikini murieron a causa de graves enfermedades relacionadas con la radiación. Posteriormente, Estados Unidos pagó a los descendientes de los habitantes del atolón de Bikini $83 millones en compensación por los daños causados por las pruebas nucleares y el traslado desde su isla natal. Actualmente, en el atolón viven entre 4 y 6 cuidadores. Ahora pasemos a otra isla que también es mejor evitar, pero por un motivo completamente diferente. ¿Qué podría esconderse allí? ¿Lagartos gigantes? ¿Extraterrestres? ¿Rastros de civilizaciones antiguas? En realidad, este lugar se ha convertido en un refugio para personas que han sido llamadas diablos o demonios sedientos de sangre. Después de semejante presentación, seguramente no querrías cruzarte con ellas, pero ¿qué es lo que las hace tan peligrosas? Oficialmente, el Sentinel del Norte está gobernado por la India, pero en realidad, esta isla de Andamán en la bahía de Bengala, del tamaño de Manhattan, 58,8 kilómetros cuadrados o 22,7 pies cuadrados, es una auténtica cosa en sí misma. Sus habitantes son la tribu más aislada del mundo, reacia a relacionarse con la civilización. Sí, no saben qué es el dólar, el calentamiento global ni el cine. Los sentineleses prohíben a los forasteros venir a su isla y matan a quienes intentan llegar hasta ellos. La última vez que se habló de su ferocidad fue en 2018, cuando un misionero estadounidense de 26 años, John Shaw, que llegó a Sentinel sin permiso de las autoridades indias, e intentó desembarcar en la isla para convertir a los nativos al cristianismo. Shaw llevaba una Biblia y souvenirs. Los indígenas le hicieron señas para que se retirara, pero el joven estadounidense no se rindió y cuando regresó convenció a los pescadores que lo habían traído para que lo dejaran en la orilla. Todo terminó trágicamente. Shaw recibió un flechazo, y los pescadores que vieron el cuerpo del hombre arrastrado por la orilla fueron arrestados por haberlo llevado ahí ilegalmente. Pero incluso antes de Shaw, los encuentros con los isleños terminaron mal. En 2006, por ejemplo, 2 pescadores fueron a Sentinel para pescar cangrejos. Querían negociar con los isleños, pero fueron asesinados de inmediato. Los sentineleses ni siquiera temieron al helicóptero que vino a buscar los cuerpos y lo llenaron de flechas. Este odio hacia los pájaros de hierro tiene su explicación. 2 años antes, hubo un fuerte tsunami y las autoridades locales decidieron ayudar a los indígenas. Dejaron caer víveres y artículos de primera necesidad, pero lamentablemente, mataron accidentalmente a uno de los sentineleses con un saco. La cuestión se complica por el hecho de que nadie conoce ni entiende el idioma de los isleños. Ni siquiera se sabe cómo se llaman a sí mismos, ni cuántas personas viven en la isla. Esto convierte a Sentinel del Norte en uno de los lugares más misteriosos del planeta. Actualmente, la India está intentando proteger a los isleños de invasiones externas. Por ley, está prohibido acercarse a la isla Sentinel del Norte a menos de 8 kilómetros o 5 millas. Los investigadores indios creen que los sentineleses deberían ser dejados en paz y permitirles vivir como lo hacen. Otra razón es que los isleños no tienen inmunidad a enfermedades comunes en el resto del mundo, por lo que estas enfermedades podrían matarlos. Aún así, la isla y sus habitantes son muy interesantes para los turistas que visitan tribus vecinas. ¿Es posible protegerlos en la era de la globalización? No lo sabemos, pero es mejor que nos mantengamos alejados de ellos por ahora. Mientras tanto, mantenerse alejado del siguiente lugar de nuestra lista no es tan fácil, al menos para los locales. A finales de agosto de 2010, el estratovolcán Sinabung despertó tras 400 años de letargo. Este gigante de 2.460 metros u 8.070 pies de altura se encuentra en el norte de la isla de Sumatra, en Indonesia. La gente lleva siglos asentándose cerca de él sin darse cuenta de lo peligroso que es. Indonesia está situada sobre las fallas tectónicas del Cinturón de Fuego del Pacífico.
y ocupa el primer lugar del mundo en cuanto a cantidad de volcanes. Hay 147 en el país, de los cuales 130 están activos. 9 millones de indonesios viven cerca de volcanes activos, es decir, a menos de 10 kilómetros o 6,2 millas de ellos. Desde que el Sinabung salió de su letargo, entra en erupción casi todos los años, en ocasiones varias veces al año, por lo que los aviones que vuelan por la región tienen que cambiar de ruta. Cada erupción conlleva la evacuación de entre 6.000 y 20.000 habitantes, pero a veces las cosas acaban de forma trágica. En 2014, por ejemplo, este monstruo que escupe fuego se cobró al menos 16 vidas cuando a los habitantes que vivían a 5 kilómetros o 3,1 millas de él se les permitió regresar a sus casas, ya que pensaban que la erupción había cesado. Pero poco después, el volcán volvió a entrar en erupción. Un periodista murió al tratar de tomar una foto de cerca, al igual que 4 niños de una escuela local y un profesor que decidió observar la erupción. En 2016, el volcán mató a otras 7 personas e hirió gravemente a otras 3. Y fue todo un espectáculo épico cuando despertó. Una columna de ceniza y humo se elevó a una altura de 3 kilómetros o 1.9 millas. 12.000 habitantes de los pueblos de los alrededores tuvieron que ser evacuados de sus hogares, pero eso resultó ser solo el principio. En la tarde de ese mismo día, las erupciones continuaron. Al mismo tiempo, se produjo un terremoto que afectó a una zona de 25 kilómetros o 15,5 millas del epicentro. A los pocos días, el Sinabung expulsó una tercera parte de cenizas. El sonido de la explosión se escuchó a una distancia de 8 kilómetros o 5 millas. En 2021, el volcán entró en erupción en 5 ocasiones desde enero a julio. La última vez, además de una columna de polvo y gas de 4,5 kilómetros o 2,8 millas de altura, también hubo flujos piroclásticos, es decir, corrientes destructivas de escombros volcánicos que se extendieron 1 kilómetro o 0,6 millas desde la boca del volcán. Estos superan incluso a los aviones en velocidad, alcanzando los 700 kilómetros por hora o 435 millas por hora, y sus temperaturas alcanzan los 800 grados centígrados o 1472 grados Fahrenheit, lo que es mortal para cualquier ser vivo en las cercanías. Pero ya hemos tenido suficiente de altas temperaturas. Pasemos al lugar habitado más frío de la Tierra. Aquí, como las tuberías se congelan, la mayoría de los baños se encuentran en edificios anexos sin suministro de agua. El suelo también se congela y hay muy pocas plantas, por lo que tendrías que comer principalmente carne y pescado, a veces congelado. Vegetarianos, este no es el lugar adecuado para ustedes. Los motores aquí se congelan tan rápido que a veces no se apagan ni siquiera por la noche. Y cuando caminas por la calle, tus pestañas se cubren de escarcha. Es un lugar donde el invierno está presente todo el año. Bienvenidos a Oymyakon, un remoto pueblo yakuto en Siberia Oriental cerca del Círculo Polar Ártico. En 1924, la temperatura bajó a un mínimo histórico de menos 71,2 grados centígrados o menos 96,2 grados Fahrenheit. La temperatura media en invierno es de menos 50 grados centígrados o menos 58 grados Fahrenheit. El pueblo en sí fue fundado en la década de 1920. Aquí los pastores solían abrevar a sus renos en las fuentes termales en invierno. En los días más cortos del año, la noche en Oymyakon dura 21 horas. Cada mes de marzo se celebra el Festival del Polo del Frío, nombre que reciben las zonas con las temperaturas más bajas. Según las creencias, el festival lo celebra Chizk-han, el espíritu yakuto del frío. Parece una mezcla de Gandalf y la reina de hielo de Frozen. En verano, la temperatura de Oymyakon puede alcanzar los 35,5 grados centígrados o 96 grados Fahrenheit. Sin embargo, las oscilaciones térmicas diurnas son grandes y por la noche puede hacer entre 15 y 20 grados centígrados o 59 a 68 grados Fahrenheit menos que durante el día. No es de extrañar que el polo del frío se haya convertido en un punto de atracción para los amantes de los récords. En 2019, por ejemplo, Oymyakon fue sede de la primera carrera del mundo con temperaturas mínimas récord. En el momento de la salida,
La temperatura era de menos 48 grados centígrados o 54,4 grados Fahrenheit. La carrera duró 4 horas y los corredores recorrieron diferentes distancias. Hubo participantes de Francia, India, Italia, Austria y Taiwán. Un residente de Japón también se atrevió a realizar un acto extremo. Se bañó en el río Oymyakon a una temperatura de menos 60 grados centígrados o menos 76 grados Fahrenheit. El hombre salió corriendo de una camioneta en ropa interior. Se sumergió en el agua varias veces y regresó. Su hazaña fue publicada en YouTube y obtuvo más de 200,000 visitas. Solo verlo provoca escalofríos, ¿no? Si bien este lugar es uno de los más peligrosos del mundo, también se ha convertido en uno de los más románticos. El suizo Patrick Baumann le propuso matrimonio a su novia francesa Anne-Séverine Boulard aquí. La pareja vino a Oymyakon especialmente para este propósito e hicieron una película sobre ello. Sin embargo, Anne no logró ponerse el anillo debido a las bajas temperaturas. Espero que no hayas pasado demasiado frío aquí, porque continuamos y volvemos a un lugar cálido. El desierto de Danakil, Etiopía. Si buscas adrenalina, este es tu lugar. El desierto de Danakil se extiende a lo largo de 136.956 kilómetros cuadrados, o 52.879 millas cuadradas sobre Etiopía, Eritrea y Djibouti. Así que no hace falta viajar al espacio para ver paisajes marcianos. Aquí en el desierto de Danakil, están formados por depósitos de sal. El pueblo afar que habita esta zona lleva siglos extrayendo sal que se utilizó como moneda en Etiopía hasta el siglo XX. Sus gruesos depósitos, en algunos lugares de hasta 800 metros o 2.625 pies de profundidad, y los corales petrificados que se han encontrado aquí sugieren que antiguamente había un océano en el lugar de este desierto. E imagina, estás de pie bajo el sol implacable, sintiendo la sal que trae el viento en tus labios e inhalando el aire lleno de gases venenosos. Sí, incluso respirar en el desierto de Danakil es perjudicial. Esto se debe a que el aire contiene altas concentraciones de vapores de azufre venenosos. Por lo tanto, los investigadores creen que incluso una estancia corta en este desierto puede afectar a la salud. La temperatura no es menos peligrosa. Durante el día supera los 50 grados centígrados o 122 grados Fahrenheit y, por lo general, rara vez se baja de este nivel. Solo hay 25 milímetros o 1 pulgada de lluvia al año. No es de extrañar que sea uno de los lugares más calurosos y sin vida del mundo. Parte del desierto es la depresión de Danakil, uno de los lugares más bajos del planeta. Está a 125 metros o 410 pies por debajo del nivel del mar. En las mañanas de invierno, la temperatura aquí puede fluctuar alrededor de los 37 grados centígrados o 98,6 grados Fahrenheit. Y la temperatura máxima general es de 63 grados centígrados o 145,4 grados Fahrenheit. No en vano, el investigador británico Wilfred Thesiger llamó al desierto de Danakil la Tierra de la Muerte. En 2016, un grupo de investigadores estudió si los microbios eran capaces de vivir en los depósitos de agua hirviendo que se encuentran en el desierto de Danakil. La idea era averiguar si organismos similares podrían sobrevivir en Marte, y resultó que dichos organismos eran capaces de sobrevivir en un entorno tan duro. Pero estas fuentes termales no te gustarán. Su agua tiene un pH medio de 0,2, lo que significa que es tan ácida como el ácido de una batería. El desierto de Danakil también es una zona volcánicamente activa. Aquí, justo en la depresión, se encuentra el volcán inactivo Ayelu y los volcanes activos Dayol y Ertail. ¿Quién sabe cuándo decidirán entrar en erupción? Todo esto aumenta el riesgo de quedarse en este lugar, sumando puntos a su reputación de peligroso. Sin embargo, los turistas se esfuerzan activamente por venir aquí a pesar de los peligros, o tal vez justamente por ellos. En el siguiente lugar de nuestra lista, respirar también es tarea difícil. Cueva de los Cristales o Cueva de Cristal Gigante, México. Si decides quedarte aquí más de 10 minutos, puedes sufrir un golpe de calor y tus pulmones pueden llenarse de líquido. No es el borde de un volcán, sino la Cueva de los Cristales en México.
Este lugar se asemeja a la fortaleza de la soledad de Superman. La cueva fue descubierta en el año 2000, cuando una empresa minera llamada Industrias Peñoles en el estado mexicano de Chihuahua extrajo agua de ella. Y 2 hermanos, los mineros Juan y Pedro Sánchez, se quedaron atónitos cuando sus linternas captaron el brillo de uno de los cristales gigantes. No eran Swarovski, en la oscuridad. Pero no eran menos hermosos, eran selenitas, una variedad cristalina del yeso. Eran verdaderas columnas sobre las que se podía caminar. Muchos de los cristales tenían entre 4 y 6 metros o 13,1 y 19,6 pies de largo, y los más grandes medían 11 metros o 36 pies, con aproximadamente 1 metro o 3,2 pies de espesor. ¿Cómo se formó esta asombrosa obra maestra natural? Los cristales crecieron durante al menos 500,000 años a una profundidad de 300 metros o 984 pies debajo de la Sierra de Naica. Las fallas tectónicas atraviesan esta zona. Hace unos 26 millones de años, el magma comenzó a moverse a través de ellas y, finalmente, se formó la montaña. La cueva en sí es una cavidad en forma de U en la piedra caliza debajo de la montaña. Durante decenas de miles de años, estuvo llena de agua subterránea, que contenía el mineral anhidrita. El magma debajo de la cueva mantuvo el agua caliente, pero finalmente su temperatura bajó a poco menos de 58 grados centígrados o 136 grados Fahrenheit, y la anhidrita comenzó a descomponerse en calcio y sulfato gracias a las nuevas condiciones. Las partículas comenzaron a crear lentamente una forma cristalina de yeso también conocida como selenita. La cueva comenzó a llenarse de estos cristales que permanecieron bajo el agua y crecieron de manera constante. Por supuesto, no se convirtieron en gigantes de la noche a la mañana. Un cristal de 1 metro de diámetro tarda entre 500,000 y 900,000 años en crecer. Por cierto, esta cueva con selenita no fue la primera que se descubrió. En 1910 se descubrió otra cueva a 120 metros o 394 pies por encima de la cueva de los cristales y a una profundidad de 120 metros o 394 pies. Se la llamó Cueva de las Espadas por la semejanza de estos cristales a dichas armas. Pero las excrescencias de selenita que había en ella eran mucho más pequeñas. No llegaban a los 2,5 metros u 8,2 pies de largo. Lo más probable es que esto se deba a que la Cueva de las Espadas se enfrió mucho más rápido y los cristales simplemente no tuvieron tiempo de crecer más. Sin embargo, esta belleza también puede ser mortal. Se rumorea que un visitante de la Cueva de los Cristales Gigantes fue literalmente atravesado por una punta de selenita cuando intentó romperla. Aquí la atmósfera puede ser letal. La temperatura en esta maravilla del mundo ronda los 47,1 grados centígrados o 113 grados Fahrenheit, y la humedad es de casi el 100%. Por eso, es imposible permanecer aquí mucho tiempo sin ropa especial. En 2017, se detuvo el bombeo de agua para que los cristales pudieran volver a crecer. Los simples mortales aún no pueden entrar en este lugar. Bueno, vayamos al siguiente lugar inhóspito y de difícil acceso. No te sorprendas si ves muchos animales y pájaros muertos aquí. Este lugar en Kamchatka se llama el Valle de la Muerte y realmente le hace honor a su nombre. En esta zona se han encontrado cadáveres de glotones, zorros, águilas marinas de Steller, linces, lobos, tuzas, ratones, liebres y armiños, y la lista continúa. De hecho, el Valle de la Muerte es una pequeña zona a una altitud de 850 metros, o 2.789 pies, al pie del volcán Kikpinik en la Reserva Natural Kronotsky. Tiene unos 2 kilómetros o 1,2 millas de largo y 100 a 500 metros o 328 a 1.640 pies de ancho. Este lugar se convierte en una trampa principalmente para pequeños mamíferos y aves. Comienza una cadena completa. Primero mueren los gorriones, luego los zorros que los persiguen, luego los glotones y los osos que persiguen a los zorros. Y entre las aves se encuentran los cuervos y las águilas reales. ¿Qué mata a todos estos animales? ¿Hay algún fenómeno místico? En realidad, la causa es la alta concentración de gases: sulfuro de hidrógeno, sulfuro de carbono y dióxido de carbono.
flotan justo por encima del suelo, matando, en primer lugar, a los animales pequeños. El gas se eleva desde grandes profundidades y se pueden distinguir estas áreas por su placa de azufre. Muchas sustancias volátiles peligrosas se acumulan especialmente en los nichos naturales cuando está nublado y sin viento. Al no haber tantas en terreno abierto, no son peligrosas. Todo comienza a finales de primavera. La nieve en las zonas termales se derrite y el suelo desnudo atrae a las aves que buscan allí semillas o insectos, y se convierten en víctimas de los gases venenosos que tienen un efecto neurotóxico. Los seres vivos mueren en cuestión de segundos, y comienza entonces la cadena ya mencionada. Pero a veces incluso los grandes depredadores corren peligro, ya que los gases venenosos pesados presionan el aire hasta una altura de hasta 50 centímetros. Los cuerpos se conservan durante mucho tiempo porque la actividad bacteriana se suprime en la atmósfera venenosa. Los investigadores han estimado que desde 1975, es decir, desde que se descubrió el valle, alrededor de 25 osos han muerto debido a la concentración de gases. Y entre 1975 y 1983, el personal de la reserva recogió más de 200 cadáveres de animales. Entre ellos había 12 especies de mamíferos y 15 especies de aves. Por cierto, los animales herbívoros mueren mucho menos aquí, porque las laderas no tienen vegetación y por lo tanto no los atraen. ¿Y cómo te afectarían estos gases? Sentirías dolor y calor en la nuca, mareos. Te costaría respirar y tendrías un mal sabor de boca. Pero si pudieras estar en un lugar ventilado, te sentirías mejor en poco tiempo. Pero definitivamente no te sentirías bien en ningún lugar cerca de nuestro siguiente destino en la lista. Los senderos empinados en sus laderas son peligrosos, los gases de azufre son venenosos y las fugas ocasionales de gas han acabado con la vida de muchos mineros. Estamos hablando del volcán Ijen, en la isla de Java, en Indonesia. Este complejo está formado por más de una docena de yacimientos volcánicos alrededor de una caldera, es decir, una depresión. Se trata de estratovolcanes, cráteres, conos volcánicos. Aquí se puede ver un espectáculo asombroso. Las laderas del volcán están envueltas en llamas azules. ¿Cómo sucede esto? De las fumarolas, es decir, grietas, se desprenden gases sulfúricos calientes e inflamables. Su temperatura alcanza los 600 grados centígrados o 1112 grados Fahrenheit. Cuando entran en contacto con el oxígeno del aire, se encienden y comienzan a arder con una llama azul eléctrica. Parte del gas se condensa en la atmósfera y forma corrientes de azufre fundido, que también arden con fuego azul. Este inusual paisaje se puede admirar por la noche, ya que durante el día es poco perceptible. En la caldera también se encuentra el lago sulfuroso Kava Ijen, cuya agua es de color turquesa, aunque a veces cambia de tono durante el día. Este color se debe a la acidez extrema y a la alta concentración de metales disueltos. Se trata del lago ácido más grande del mundo. Su pH es de solo 0,5. Mientras que el valor normal es entre 11 y 15 veces superior. Es decir, la acidez del lago es como la de una batería, y si te enjuagaras la boca con el agua de él, se te caerían los dientes. La causa es la afluencia de agua hidrotermal saturada de gas desde la fuente magmática caliente que se encuentra debajo. El lago tiene 200 metros o 656 pies de profundidad, y 1 kilómetro o 0,6 millas de ancho. Sus orillas son un gran depósito natural de azufre natural. Cuando los gases que contienen azufre brotan de las fumarolas, se encienden solo si están calientes. Pero la temperatura suele ser tan baja que el azufre se condensa, cae al suelo en forma líquida, fluye y se solidifica. Esto finalmente crea un depósito de azufre renovable, que es extraído por los habitantes de la zona y llevado a una fábrica cercana. Este trabajo es uno de los mejor pagados para los habitantes del campo, que ganan entre 12 y 17 dólares al día. Pero también es extremadamente peligroso. El olor del humo de azufre es muy fuerte. Huele un poco agrio y a veces se parece al olor de los huevos fritos. Si entra en la boca o la nariz, la persona comienza a asfixiarse. Es por eso que los lugareños usan respiradores. Los mineros experimentados pueden llevar una carga de azufre mucho más pesada que su peso corporal.
Para realizar el trabajo, tienen que escalar una ladera empinada y caminar por peligrosos senderos rocosos. Para facilitar la recolección del azufre, los mineros han instalado tuberías que capturan los gases de las numerosas fumarolas y los dirigen a otro lugar. Pero a veces ni siquiera esto ayuda. En los últimos 40 años, 74 mineros han muerto a causa del humo que se escapa repentinamente de las grietas de la roca. El siguiente lugar en nuestra lista no tiene azufre, pero sí muchas otras amenazas. ¿Crees que la belleza no puede matar? El Parque Nacional del Valle de la Muerte, en California, desmiente esta afirmación. Es uno de los lugares más populares entre los turistas, pero también uno de los más peligrosos. Esta zona recibió su nombre en 1849 durante la fiebre del oro. En aquella época, un grupo de colonos que quería llegar más rápido a las minas de oro, decidió tomar un atajo a través del desierto. Pero un hombre nunca llegó a su destino. Y los demás que sí lograron cruzar el valle, hambrientos y sedientos, decidieron llamarlo Valle de la Muerte. A pesar de que solo murió una persona aquí, fue una tragedia para el resto de la gente, por lo que el nombre se puso de moda rápidamente. ¿Cuáles son los peligros? El primero es la temperatura. El Valle de la Muerte es el lugar más caluroso y seco de América del Norte. Imagínate, esta zona recibe menos de 5 centímetros o 2 pulgadas de lluvia al año. Y la temperatura más alta registrada es de 56,7 grados centígrados o 134 grados Fahrenheit. Temperaturas tan extremas se han cobrado la vida de muchas personas. En 2023, un hombre de 71 años murió aquí debido a un golpe de calor. En invierno, el valle no es menos peligroso. Las temperaturas bajan a 0 grados y por debajo, y la nieve y el hielo pueden provocar inundaciones repentinas en el fondo del valle. ¿Esto no te impediría visitarlo? Entonces continuemos. El siguiente peligro son los animales salvajes que abundan en el parque. Es mejor no revisar ningún lugar sospechoso con las manos y los pies, ya que serpientes de cascabel venenosas con colmillos afilados, arañas viudas negras y escorpiones pueden acechar allí. También puedes encontrar conejos del desierto, tortugas del desierto, grandes lagartos, coyotes parecidos a perros y ovejas salvajes. El valle es el hogar de muchas especies de aves, mamíferos y reptiles. Otro peligro es el hantavirus, causante del síndrome pulmonar por hantavirus. Se ha encontrado en ciervos, ratones de Java y ratones de cactus. Esta enfermedad respiratoria es grave y mortal para los humanos. Se transmite a través de roedores o de sus excrementos. Así que si decides viajar al Valle de la Muerte, mantente alejado de las cabañas y los edificios de la mina. Hay muchos roedores allí. Otro peligro son las minas y los túneles que puedes encontrar. No entres en ellos, te lo hemos advertido. Podría haber gases explosivos, aire viciado o animales salvajes peligrosos. Por último, pero no menos importante, debemos mencionar las inundaciones que se producen cuando finalmente llega la lluvia. El Parque Nacional está rodeado de valles, por lo que es probable que se produzcan inundaciones repentinas. En 2022, las inundaciones provocaron el cierre de todas las carreteras y cientos de personas quedaron prácticamente atrapadas dentro del Parque Nacional del Valle de la Muerte. Pasemos ahora a una zona no menos formidable, donde la gente también tiene que acostumbrarse a condiciones extremas. ¿Te arriesgarías a probar pulpo radiactivo o a bañarte en agua radiactiva? Hay personas que no tienen otra opción. El 11 de marzo de 2011, un terremoto de magnitud 9 sacudió Japón, en las aguas del Océano Pacífico al noreste de Tokio. Fue el temblor de tierra más potente que se haya producido en este país en la historia de las observaciones modernas. Provocó un tsunami. Monstruosas olas de 30 a 40 metros o 98 a 131 pies de altura derribaron casas, autos y aviones en los aeropuertos. Ambos desastres mataron casi 20,000 personas y más de 2,500 están desaparecidas. El terremoto dejó sin energía a la central nuclear de Fukushima Daiichi y el tsunami inundó los sótanos con generadores diésel. Los sistemas de refrigeración de emergencia de la planta fallaron y el combustible nuclear se fundió en los reactores de 3 unidades. Esto finalmente provocó una serie de explosiones y la liberación de sustancias radiactivas a la atmósfera.
el área sigue contaminada hasta el día de hoy. La zona de exclusión se extiende por 20 a 30 kilómetros o 12 a 19 millas. Si bien el accidente no superó al de Chernóbil, fue el peor desastre nuclear del siglo XXI. Pero se podría haber evitado. Fukushima Daiichi fue construida por TEPCO y fue su primera planta nuclear. El error inicial fue construir la planta demasiado cerca del océano. Y el segundo error fue que la carga máxima diseñada era un terremoto de magnitud 7 y un tsunami de 3,1 metros de altura o 10 pies. Esto fue a pesar de que los sismólogos advirtieron del riesgo de un tsunami masivo en el área de Fukushima Daiichi en 2002. Más de 10 años después del accidente, Fukushima se recupera gradualmente. Los residentes de las ciudades abandonadas apresuradamente están regresando a sus hogares y los turistas ya están viajando a la zona de exclusión local. Pero si crees que este es el final de los problemas con Fukushima Daiichi, estás equivocado. Para evitar consecuencias aún peores como las del tsunami de 2011, los reactores nucleares apagados tuvieron que enfriarse adicionalmente ya que liberan calor. Esto llevó a que se generaran hasta 170 toneladas de agua contaminada con tritio al día. Como resultado, en los tanques de la central nuclear se acumularon alrededor de 1,3 millones de toneladas de agua radiactiva, un volumen que podría llenar 500 piscinas olímpicas. Como los tanques estaban llenos, el agua comenzó a ser vertida al océano. Primero, TEPCO la filtra para eliminar los isótopos distintos del tritio, que es difícil de separar, y luego, esta agua se diluye con agua de mar. El plan es descargar unas 460 toneladas al día. Vaciar toda el agua de la central nuclear tardará unos 30 años. Aún así, las autoridades del país afirman que el pescado capturado en las cercanías de la central nuclear es seguro para la salud humana. El primer ministro japonés y varios ministros incluso probaron mariscos capturados en las costas de Fukushima. ¿Te arriesgarías? Visitar el siguiente destino de nuestra lista también es arriesgado, y sin embargo, es extremadamente popular. En esta isla te puedes lesionar por diversos motivos: accidentes de tráfico, ahogamientos, fracturas de cuello por bucear en aguas poco profundas, mordeduras de serpientes. Además, en la costa oriental de la isla suelen verse tiburones blancos. Las fuertes corrientes suponen un peligro adicional. Estás en la isla Fraser o Kei-Gari, como la llaman los lugareños. Con 500,000 turistas que visitan la isla cada año, resulta difícil creer que existan tantos peligros cuando se contempla su idílica belleza. Por desgracia, la belleza y el peligro van de la mano aquí. Las mareas terribles son habituales en este lugar, pero lo más peligroso es la fauna local. En la isla viven pequeñas botellas azules. Se trata de medusas, que tienen un color azul característico. Pican a 10,000 personas cada año en toda Australia, y cuando lo hacen, liberan un veneno que provoca un dolor intenso, fiebre e incluso la muerte. Las medusas azules suelen venir en grupos y pueden picar incluso si han sido arrastradas hasta la orilla. Las medusas Irukandji son aún más peligrosas. Son las medusas más pequeñas, midiendo solo 1 centímetro cúbico o 0,06 pulgadas cúbicas, pero son extremadamente venenosas. Su toxina causa una afección conocida como síndrome Irukandji, lo que envía a más de 50 personas al hospital cada año con la amenaza de una hemorragia cerebral fatal. Otro habitante peligroso de la isla es el perro dingo salvaje. Estos animales parecen muy lindos, pero es importante recordar que son criaturas feroces, no lindos cachorros de tu vecindario. Hay más de 200 dingos en Fraser y han atacado a turistas varias veces. Hubo un caso de un niño que se alejó de su familia y fue asesinado por varios dingos en 2001. Además, la isla es el hogar de 18 especies de serpientes, 1/3 de las cuales son venenosas y extremadamente peligrosas para los humanos. Entre ellas se encuentra la serpiente marrón oriental, la segunda serpiente más venenosa del mundo que mata a entre 50 y 60 personas cada año. ¿En qué otra parte se puede encontrar un lugar tan paradisíaco con tantos peligros? Ahora, vayamos a otro continente, a la cima. Riesgo de avalanchas, desprendimientos de hielo, caídas, hipotermia, fatiga extrema, agotamiento y enfermedades asociadas a niveles muy bajos de oxígeno.
Esto es a lo que se enfrentan los valientes en el Everest. De todas las muertes de alpinistas extranjeros durante la ascensión al Everest, el 35% se debió a caídas, el 22% a agotamiento, el 18% al mal de altura y el 13% a hipotermia. En la gran mayoría de los casos, los alpinistas tienen mala suerte durante el descenso, ya sea después de alcanzar la cumbre con éxito o de dar marcha atrás antes de llegar a la cima. Los culpables aquí son la fatiga extrema o la exposición prolongada a condiciones de oxígeno extremadamente bajas. Los sherpas, es decir, los guías de montaña nepaleses, tienen más probabilidades de morir en las partes bajas de la escalada porque pasan demasiado tiempo preparando la ruta y se lesionan. ¿Por qué la gente corre tantos riesgos? Recordemos que el monte Everest es el pico más alto del mundo. Su cumbre se encuentra a 8.849 metros o 29.032 pies sobre el nivel del mar. El 29 de mayo de 2023 se cumple el 70 aniversario de la primera ascensión exitosa al monte Everest. Pero 2023 también fue uno de los años más mortíferos en la historia de los récords. Un total de 12 escaladores murieron y varios más desaparecieron. Y eso a pesar de que casi todas las personas que escalan el Everest pasan por un entrenamiento especial y se preparan para las dificultades físicas, psicológicas y técnicas. Dicha preparación puede llevar meses o incluso años. Se aclimatan, duermen en tiendas de campaña a gran altura o se entrenan en cámaras que simulan un entorno con poco oxígeno. También escalan otras cumbres que superan los 6.000 metros o 19.685 pies. La cima de la montaña, es decir, la zona por encima de los 7.925 metros o 26.000 pies, se llama la zona de la muerte. Allí hay poco oxígeno, lo que hace que los alpinistas se sientan somnolientos, desorientados y cansados, y las cosas resulten más pesadas. En otras palabras, a pesar del entrenamiento intensivo, los riesgos siguen existiendo y los alpinistas mueren cada temporada. Según la base de datos del Himalaya, más de 310 personas han perdido la vida en el Everest en 100 años, desde 1922 hasta 2022. Durante ese lapso de tiempo, 16.000 alpinistas, no sherpas, intentaron ascender a la cumbre. Más de un tercio de ellos, 5.633 personas, lo lograron. Por cierto, en su camino hacia arriba, todos tenían una vista terrible esperándolos, los cuerpos de sus compañeros de escalada menos exitosos. En total, hay alrededor de 200 cuerpos en el Everest, que sirven como una advertencia sombría para los demás. Es peligroso intentar retirarlos. Varios rescatadores murieron en el intento. Por lo tanto, la mayoría de los alpinistas yacen donde cayeron. Hablando de caídas, no podemos dejar de mencionar el siguiente lugar. Año tras año, aquí muere gente. Algunos buscan la aventura, otros dependen de esta carretera, pero para todos es un viaje arriesgado. El Camino de la Muerte, o formalmente Camino Los Yungas, es un tramo de carretera entre las ciudades de La Paz y Coroico. Es angosto y rocoso, con un ancho promedio de 3,2 metros o 10 pies. De un lado hay un acantilado y del otro un terrible abismo. Los viajeros que recorren el Camino de la Muerte experimentan serpentinas empinadas y curvas cerradas. Es peligroso conducir aquí en cualquier época del año. En verano suele haber desprendimientos de rocas y el polvo reduce la visibilidad. Y durante la temporada de lluvias, de noviembre a marzo, el agua erosiona la superficie arcillosa y la vuelve resbaladiza e inestable. Algunos lugares son difíciles de pasar incluso para un automóvil y prácticamente imposibles para dos. No hay barandillas ni carriles de desaceleración. Es por eso que los autos se detienen. Los conductores se bajan y se ponen de acuerdo sobre cómo pasar. Pero no solo los autos, sino también los ciclistas corren peligro. Incluso las excursiones son peligrosas. Al menos 18 turistas han muerto aquí desde 1998. Esta ruta ha sido reconocida oficialmente como la más peligrosa del mundo. Aquí caen una media de 26 autobuses y autos cada año, matando a decenas e incluso a centenares de personas. El caso más terrible se produjo en 1983. Los habitantes de La Paz volvían a casa después de las vacaciones en Coroico. Eran muchos y el conductor subió al autobús con el doble de pasajeros de los que debía llevar.
Como consecuencia, el vehículo se inclinó en una curva estrecha y cayó por un precipicio. La ruta de la muerte se cobró entonces 100 vidas. Además, conducir por esta carretera da miedo, ya que en cada curva hay cruces en memoria de los muertos. Los bolivianos las llaman señales de advertencia. El punto de inflexión se produjo en 2007, cuando se inauguró una carretera alternativa, una autopista moderna y segura, entre La Paz y Coroico. Ahora la antigua apenas se utiliza para su finalidad prevista, y se ha convertido en una atracción turística y una fuente de adrenalina. Pero dejemos este peligroso camino y pasemos a otra elevación arriesgada. Parece un pico modesto en el noreste de Estados Unidos, pero en realidad ha causado más muertes que cualquier otra montaña del país. 160 personas desde que se empezó a llevar un registro en 1849. Los nativos americanos lo llamaban el hogar del Gran Espíritu. ¿Por qué es tan peligroso el Monte Washington? Para empezar, está lejos de ser la montaña más alta de Estados Unidos. Su altura es de tan solo 1.917 metros o 6.288 pies. Sin embargo, es popular entre los turistas. Lo visitan hasta 250,000 personas al año, a pesar de las condiciones meteorológicas extremadamente desfavorables que suelen considerarse las peores del mundo. En 1934, el observatorio registró una velocidad del viento récord de 372 kilómetros por hora o 231 millas por hora, más rápido que los trenes de alta velocidad. En la actualidad, los vientos huracanados soplan en la montaña aproximadamente cada 4 días. Otro factor son las bajas temperaturas. En la cima, la temperatura suele alcanzar los menos 45,6 grados centígrados o menos 50 grados Fahrenheit, por lo que los turistas suelen sufrir hipotermia y congelación. Además de los vientos, hay abundantes precipitaciones. La montaña recibe 711 centímetros o 280 pulgadas de nieve al año, que puede cubrir los senderos incluso en julio. La lluvia y la niebla también son habituales aquí. No serías capaz de ver tus propios pies o un brazo extendido con semejante tiempo. El asunto se complica por el hecho de que, incluso con un tiempo terrible en la cima, puede hacer calor y sol al pie de la montaña. Por eso, los turistas no preparados se atreven a caminar. Terminan cansándose y agotándose muy rápidamente, deshidratados y estresados por las condiciones climáticas cambiantes. Así que el siguiente peligro después del clima es no estar preparado para caminar. Y la proximidad a los centros urbanos no ayuda. Por ejemplo, puedes despertarte en Boston a las 5 de la mañana y conducir hasta el Monte Washington para hacer una excursión de un día en lugar de prepararte seriamente. Y eso no sería prudente. En el caso del Monte Washington, la preparación no solo significa entrenar para estar en mejor forma física y llevar varias capas de ropa, sino también estar preparado para abandonar los planes y regresar antes de lo previsto si el clima empeora. Pero, aunque se puede visitar la montaña a pesar de los vientos, solo puedes llegar al último lugar de nuestra lista con nosotros. Pero es mejor no ir allí. Cada año, las serpientes matan a miles de personas en todo el mundo, pero el ser humano promedio rara vez se cruza con ellas. Sin embargo, hay un lugar en el mundo que está literalmente repleto de ellas. Se trata de la isla llamada Isla de la Quemada Grande, a 32 kilómetros o 20 millas de San Pablo, en el sureste de Brasil o Isla de las Cobras. Se cree que en el pasado vivían allí 400,000 serpientes. La gente pensaba que había una serpiente por cada metro cuadrado, pero lo más importante es que se trate de un mito. De hecho, una cantidad tan grande de reptiles no puede alimentarse por sí sola en un área tan pequeña. Actualmente no hay más de 4,000 o 5,000 serpientes en la isla, pero aún así es mejor no ir allí, aunque el gobierno brasileño ya ha cerrado su acceso. La mayoría de los habitantes de la isla, aproximadamente entre 2.400 y 2.900 especímenes, son víboras de cabeza de lanza dorada. Esta serpiente solo se encuentra allí y es un pariente cercano de la serpiente terciopelo, una de las más mortales de América. La tasa de mortalidad por veneno de víbora dorada es del 7%. Esta cifra no es la más alta, pero nadie querría probar su suerte. Por cierto, no se han registrado casos recientes de desenlaces letales gracias a la prohibición de las autoridades de visitar la isla. Sin embargo,
Si una persona es mordida por una víbora dorada, sufrirá fuertes dolores, hemorragias internas, necrosis del tejido muscular, riesgo de hemorragia cerebral y posiblemente la muerte si no se le proporciona ayuda a tiempo. No es de extrañar que la gente quisiera deshacerse de un lugar así. Es por eso que a principios del siglo XX intentaron despejar el territorio de la isla para plantaciones de banano, quemando el bosque. Pero las serpientes literalmente se levantaron para defender su hogar, atacando a los trabajadores y, finalmente, la gente se retiró. Según la teoría más popular, hace entre 9.000 y 11.000 años, después de la última glaciación, los humanos fueron los que expulsaron a las serpientes de la isla de la Quemada Grande. En aquel entonces, la isla estaba conectada al continente por una estrecha lengua de tierra. A través de ella, las serpientes se retiraron ante el avance de los humanos. Luego, ese camino de tierra se sumergió y las serpientes permanecieron en la isla de la Quemada Grande. Pero existe otra versión que prefieren los fanáticos de las historias ficticias. Según ella, los piratas enterraron tesoros en la isla. Para protegerlos, la poblaron de serpientes venenosas, que con el tiempo se multiplicaron enormemente. Otra leyenda se remonta a principios del siglo XX y trata sobre un antiguo guardián del faro, que ahora funciona automáticamente, y su familia. Se dice que las serpientes provocaron un ataque masivo contra ellos. Los reptiles entraron en el dormitorio por las ventanas y comenzaron a morder a la gente, que huyó al bosque y murió tras ser atacada por cientos de serpientes. Pero no hay ninguna confirmación de todas estas historias. Hay que señalar que la población de serpientes en la isla ha disminuido significativamente debido a la falta de alimentos. Al principio se multiplicaron simplemente comiéndose todos los animales pequeños de la zona, pero luego la comida empezó a escasear. Esta especie está ahora en el Libro Rojo y está protegida por ser endémica. No vive en ningún otro lugar que no sea esta isla. Existen muchos lugares peligrosos en el mundo donde las personas se enfrentan a diversas amenazas. Sin embargo, pueden ser de una belleza hipnótica, haciéndolos aún más peligrosos. Ya sea una montaña o una isla, una cueva o un volcán. Cada uno de ellos esconde un terrible secreto, a veces fuera del alcance de los simples mortales.